sobre adicciones, ¿ya? Y bueno, la adicción más prevalente en el Perú es alcoholismo. Se dice que la prevalencia del alcoholismo en el Perú oscilaría entre, la prevalencia del alcoholismo en el Perú oscilaría aproximadamente entre un 22 a 28%, ¿no? O sea, casi un cuarto de la población del Perú tiene problemas de consumo de alcohol, cosa que es grave. Bueno, el alcoholismo tiene etapas. Esto es, no toda persona que consume alcohol es adicta. Hay una fase preadictiva en la cual hay una tolerancia creciente. O sea, eso significa, tolerancia es un concepto por el cual la persona cada vez necesita más dosis de una sustancia, en este caso el alcohol u otra droga, para sentir ese mismo efecto que al inicio con la dosis inicial sentía, ¿no? La fase prodrómica ya es un intermedio, ¿no?, entre el alcohol, entre el consumo preadictivo y a un consumo adictivo. O sea, la persona cada vez está cayendo más y se están presentando esporádicos trastornos en su desenvolvimiento o en su rendimiento social, laboral, familiar, ¿no? La fase crucial es cuando ya se produce el punto de quiebre. Esto es, el paciente, la persona que consume alcohol, en este caso, o cualquier droga, pierde el control, pierde la capacidad de abstenerse. Y la fase crónica es ya pues la fase adictiva, ¿no? O sea, gracias. La persona ya pierde totalmente el control y por lo tanto ya tiene una tolerancia disminuida al alcohol y ya se presentan pues secuelas médicas de un consumo crónico, ¿no? Dependencia a un psicoactivo implica que la sustancia es tomado con frecuencia en grandes dosis. Y hay un deseo persistente, hay una incapacidad de abstenerse, o sea, de negarse, un deseo infructuoso de controlar el uso de la sustancia, ¿no? Y generalmente la dependencia a un psicoactivo implica que el paciente destina mucho tiempo en el consumo de esta sustancia en desmedro de otras actividades propias que debería hacer la persona, no estar en familia, realizar, trabajar, estar con la familia, actividades lúdicas, no, o sea, todo eso se altera porque se dedica a consumir, ¿correcto? E incluso realiza actividades ilícitas como robar, ¿no? Sustraer, vender, para comprar y conseguir pues el psicoactivo, ¿no? La intoxicación habitual implica hay un consumo, es lo que en el CIE-10 se llama consumo perjudicial, ¿correcto? La intoxicación habitual es lo que se conoce como consumo perjudicial. Esto es, todavía no es adicto, ¿correcto? Existe una reducción de las actividades ocupacionales, sociales, recreativas, o sea, le dedica más tiempo a consumir la droga o la sustancia antes que a estas actividades, ¿no?, que son necesarias para la vida. Y hay la tolerancia. La tolerancia pronunciada dentro de la dependencia implica que la persona tiene unas necesidades muy incrementadas de la sustancia, como mínimo un 50% de aumento, para lograr la intoxicación del efecto deseado. O sea, ha aumentado en el doble el consumo de la sustancia para sentir el efecto que quiere, ¿no? Dentro de la dependencia tenemos que hablar de los síntomas de abstinencia, el consumo de sustancias para aliviar o evitar síntomas de abstinencia, ¿no? El síndrome de abstinencia no viene a ser sino cuando la persona adicta interrumpe bruscamente el consumo de la sustancia. Entonces, conscientemente lo interrumpe, pero inconscientemente el cuerpo y su inconsciencia pide aún el consumo de sustancia. De la manera como se presenta, se caracteriza principalmente por síntomas neurovegetativos, una marcada ansiedad, irritabilidad, la habilidad emocional, pueden en algunos casos llegar a psicosis, al delirium tremens, agitación, convulsión, etcétera, ¿no? Y estos síntomas deben de persistir por más de un mes, o sea, para que sea o se considera un síndrome de abstinencia, ¿no?, la abstinencia. El patrón, el abuso del psicoactivo no viene a ser sino una mala adaptación al uso de estos psicoactivos, ¿no? O sea, el uso continuado de esta sustancia debe de presentarse a pesar de que la persona está consciente de tener el conocimiento y la información de los problemas que en su vida social, laboral, psicológico, físico, le va a acarrear eso, ¿no? O sea, y que hay un empleo recurrente, ¿correcto?
Pero este empleo recurrente implica también que va a tener actividades riesgosas, ¿no? Por ejemplo, conducir ebrio o intoxicado, ¿no? Y exponerse a algún accidente, ¿no? Siempre el abuso se considera que los síntomas, para que se llame abuso, tienen que durar más de un mes. Los tipos de gravedad del abuso se van a definir, bueno, dependiendo de su severidad, en leve, cuando hay pocos síntomas, moderada, grave, cuando ya hay muchos síntomas de los requeridos para hacer el diagnóstico. Hay una remisión parcial, ¿correcto? O sea, remisión parcial es que existe una interrupción por lo menos de 6 meses previos del consumo de la sustancia, ¿no? Y que pueden presentar algunos síntomas de abstinencia. Es una remisión parcial. Y remisión completa es cuando ya hay ausencia del consumo por más de 6 meses. Entonces, repito, si la persona ha dejado de consumir menos de 6 meses, será remisión parcial. Y remisión completa es si ha dejado de consumir más de 6 meses. Eso no significa que el paciente ya se haya curado. Todas las estadísticas e informaciones científicas dicen que el 80% de personas adictas al alcohol, la cocaína, marihuana o la droga que sea, recae. Cuanto más consume drogas, más riesgo de recaída. Y por eso explica por qué se ven pues pacientes que tienen 10, 15, 20 años, 25 años de abstinencia a la sustancia, a la droga o al alcohol y recae. Y cuando una persona recae, a pesar de tener una remisión completa, según una teoría, es volver a cero. Los factores de riesgo del alcoholismo, bueno, es genético, es decir, hay genes predisponentes y genes protectores, pero acá lo que más nos interesa, lo genético, ¿no? Los de padres alcohólicos, los hijos tienen mayor riesgo de desarrollar alcoholismo. La personalidad, hay una personalidad que se domina como adictiva, son aquellas personas que son incapaces de, frente a las circunstancias o a los estresores, de, digamos, afrontar ese problema de una manera autónoma, sino que recurren o se refugian a una sustancia, a la droga, al tabaco, al licor, ¿no? Para resolver o afrontar algún estresor medioambiental. La depresión, el 40% de depresivos hacen alcoholismo. O sea, el 40%, entre un 38 a 40% de depresivos, depresión mayor, recurren al alcohol. ¿Correcto? Es más frecuente que un depresivo se vuelva alcohólico que un alcohólico depresivo. Hay que tener en cuenta de que el alcohol no es una droga que induzca depresión. El alcohol es una sustancia depresógena, y es una sustancia depresógena, entre paréntesis, porque, recordemos, el receptor sobre donde actúa el alcohol, el etanol, que es el receptor GABA. Dentro del receptor GABA, de tipo A, ¿no? Ahí donde está su sitio, el receptor de las benzodiazepinas, también tiene su sitio de receptor el alcohol, el etanol. O sea, en el mismo receptor, en ese ionóforo donde ingresa el cloro, ¿no? Ahí también tiene su sitio donde se une el etanol. Y entonces por eso las personas que consumen alcohol están pues adormitadas, enlentecidas, con los reflejos osteotendinosos disminuidos, enlentecimiento psicomotriz, ¿no? Y por eso es cuando estas personas consumen alcohol y encima benzodiazepinas, como ambas sustancias actúan sobre el mismo receptor, se potencian. Tanto así que hasta se pueden matar. Los casos pues de las peperas que matan a estos hombres que ingenuamente caen en las garras pues de estas mujeres, les dan alcohol con altas concentraciones de benzodiazepinas. Y hay un aspecto sinérgico, ¿no? Se sinergizan. Factores sociales, evidentemente, normas culturales, esto se ve más, por ejemplo, en cuarteles militares, jóvenes, en homosexuales. Se dice que los médicos tienen 3 veces más riesgos de consumir alcohol, y también en gente que tiene una vida rural, ¿no? La gente del campo consume mucho más alcohol, pero no alcohol pues de calidad, sino alcohol de rústica, o alcohol pues de mala calidad, ¿no? Bueno, el 50% de los alcohólicos, esto es de los adictos al alcohol, llegan a abusar de otra droga. Correcto. Y los suicidios, el alcohol se relaciona entre un 25 a 35% de todos los suicidios y entre un 50 a 70% de todos los homicidios. Debemos de tener en cuenta, recordemos que la principal causa de suicidio en el Perú y en el mundo es la depresión.
La segunda causa es la esquizofrenia. ¿Qué pasó? La tercera causa es el consumo de drogas o sustancias. Y peleando ahí entre la tercera y la cuarta causa, tenemos el trastorno de personalidad limítrofe, que ya ustedes saben. Se sabe que las personas con depresión mayor duplican el riesgo de suicidio si consumen drogas. O sea, el consumo de drogas o de sustancias aumenta el riesgo de suicidio. La prevalencia en el Perú es 28, según el último estudio del Lima Metropolitana del Instituto de Epidemiología del Hospital Noguchi, 32% de la prevalencia en el Perú, o sea, un tercio de la población le mete alcohol. Y hemos dicho que entre un 30 y 40% de depresivos llegan a la adicción alcohólica. Intoxicación aguda es el consumo agudo, ¿no? O sea, cuando uno, por ejemplo, se excede de alcohol de una manera aguda, ¿no? De repente ingresaron a la universidad, ingresaron a la residencia y se meten una bomba, eso es intoxicación aguda, ¿no? El 95% de todo el alcohol se metaboliza en el hígado y la tasa de metabolismo aumenta pues con el ayuno o la ingesta prolongada, ¿no? Porque acelera, estimula el metabolismo, ¿no? El tratamiento básicamente de una intoxicación aguda, cuando ustedes manejen, es básicamente el uso de tiamina, o pueden ustedes administrarle una vía, una dextrosa, y ahí poner 1 o 2 ampollas del complejo B, digamos, neurobión o piridoxina. Y van a ver ustedes cómo el paciente rápidamente sale del estado alcohólico, porque lo que tenemos que hacer es que el hígado metabolice lo más rápidamente posible esa intoxicación, ese alcohol que está circulando en la sangre. En caso de que hagan un síndrome de agitación, un síndrome de abstinencia aguda, lo que hay que emplear es una benzodiazepina de acción corta, que no tenga acción o metabolismo hepático, como es el Ativan o lorazepam. Se puede usar 1 hasta 2 miligramos en la vena, si es que el paciente está consciente o si está un poco en estado estuporoso, se le puede dar endovenoso y mejora rápidamente por lo menos la crisis de ansiedad, de pánico por una abstinencia aguda, ¿no? También se puede usar, si es que no se dispone del lorazepam, del Ativan, el haloperidol, ¿no? Que es más común, ¿no? El famoso antipsicótico de 5 miligramos, una ampolla de 5 miligramos, se puede administrar intramuscular 1 o 2 ampollas hasta calmar la agitación, hasta llegar a un máximo de 40 miligramos al día, que es lo que se recomienda, ¿no? Y siempre cuidando de que no haga los síntomas extrapiramidales producto del haloperidol. Bueno, los signos de intoxicación aguda, básicamente, si hay 100 miligramos por mililitro de sangre, hay una actividad motora, comprometidos, juicio y conductas afectadas, son los que arrastran la palabra, ¿no? El ánimo está lábil, son locuaces. Con 200 miligramos por mililitro de sangre, los reflejos están hiperactivos, hay hipoglicemia. Acá tenemos 300 miligramos y hay estupor, percepción sensorial severamente alterada. Con 400 miligramos ya hay en estado de coma, no despierta el estímulo doloroso y la percepción está abolida. Y 500 miligramos por decilitro de alcohol en sangre y hay parálisis de los centros respiratorios, ¿no? De los bulbos, del bulbo raquídeo, acidosis metabólica y muerte. Por lo tanto, esta es la dosis letal, 500 miligramos por decilitro, ¿no? Y esta es la dosis ya que pone en serio riesgo o que altera o lleva al coma a la persona, 400 miligramos por decilitro. Entonces, la intoxicación aguda de alcohol es una ingesta reciente de alcohol, con cambios de conducta, se vuelven desinhibidos, hipersexuales, se vuelven agresivos, ¿no? La palabra está arrastrada, hay incoordinación motora, marcha inestable, hay nistagmus, rostro rubicundo, ¿no? Congestión facial. En cuanto al síndrome de abstinencia, ya hemos dicho que aparece un temblor grosero generalizado. Esto es una persona que ha estado consumiendo varios días y que luego bruscamente interrumpe. El primer signo que aparece de abstinencia es el temblor, ¿correcto? Luego pueden presentarse síntomas como náuseas, vómitos, ansiedad marcada, angustia, malestar o debilidad, sentimientos de depresión, pero más que todo es la habilidad emocional, se ponen a llorar, más que depresión es humor, la habilidad emocional, se irritan, taquicardia, sudoración, o sea, síntomas neurovegetativos, la presión arterial se eleva, pueden haber alucinaciones auditivas esporádicas, ilusiones transitorias. Hay que diferenciar alucinación de ilusión. Alucinación es cuando
Ustedes saben que el proceso de la percepción implica 4 elementos importantes. El objeto, que es percibido por el órgano de los sentidos. Luego, el órgano de los sentidos cambia este estímulo, que puede ser visual, sonoro, auditivo, gustativo, táctil, en impulsos eléctricos que van hacia el cerebro. El cerebro es el tercer elemento más importante del proceso de la percepción. Y el cerebro lo que hace es reconstruir ese objeto que ha sido percibido, ese objeto exterior. Esa reconstrucción que el cerebro hace se llama percepto o imagen. ¿Correcto? Entonces, si existe la presencia de percepto, o sea, en ausencia de objeto, o sea, no hay un objeto exterior, no hay un sonido, no hay una imagen, pero el cerebro está escuchando voces, ve una imagen, ve una persona, siente que un gusanito se le está subiendo por las venas, entonces estamos frente a una alucinación. En cambio, una ilusión es cuando el cerebro distorsiona la imagen. Si, por ejemplo, yo veo a cualquiera de ustedes, lo veo cabezón, lo veo con un piezote, entonces mi cerebro está presentando una ilusión, está distorsionando el percepto que se forma a partir del objeto. ¿Correcto? Pueden haber crisis motoras generalizadas, generalmente entre 12 a 48 horas después, o sea, convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Y un 2% hacen crisis parciales comiciales. Es muy frecuente, especialmente en consumos muy agudos, muy severos, que luego interrumpen a hacer crisis motoras, ¿no? O sea, crisis epilépticas, crisis convulsivas, ¿no? El delirium tremens es el delirio por abstinencia. Correcto, el delirio por abstinencia. O sea, es una reacción psicótica por abstinencia brusca al alcohol. Aparece entre el primer a cuarto día de abstinencia, alcanza su pico a las 72-96 horas, tiene un 15% de tasa de mortalidad, o sea, hay que tener cuidado. Generalmente el delirium tremens hay una confusión profusa, ¿no? Profusa, con ilusiones, ideas delirantes o ideas delusivas, con alucinaciones vívidas, generalmente visuales, insomnio y agitación psicomotriz. Puede haber hiperactividad del sistema nervioso neurovegetativo, noradrenérgico, taquicardia, sudoración, diaforesis, rubicundez, nistagmus, tremor. Y generalmente la muerte puede sobrevenir por una infección, o sea, digamos, esta persona en el estado de confusión puede aspirarse y hacer una neumonía aspirativa, una arritmia cardíaca, trastornos hidroelectrolíticos o el suicidio. Porque es tan feo, tan desagradable la angustia que a veces ciertos alcohólicos optan por suicidarse, ¿no? Es terrible el delirium tremens. En cambio, el síndrome de Wernicke-Korsakoff es el síndrome psicótico demencial, pero ya en consumidores crónicos, o sea, ya alcohólicos crónicos que tienen 15, 20, 25 años de alcoholismo incoercible, incapacidad de abstenerse, y entonces ya se produce por déficits nutricionales específicos este síndrome. Consta de la encefalopatía de Wernicke propiamente, que es en fase aguda, y la psicosis de Korsakoff en fase crónica. Bueno, el síndrome de Wernicke-Korsakoff no viene a ser sino que cuando el alcohólico comienza a consumir alcohol, se desnutre. El alcohol es hiporéxico, baja el apetito y la persona deja pues de alimentarse. Y entonces especialmente comienza un déficit de una serie de nutrientes, pero especialmente la tiamina. La tiamina, el déficit de tiamina, puede explicar mucho de estos cuadros. Es una encefalopatía por déficit de tiamina y una psicosis con agitación por déficit de tiamina, y básicamente lo que se produce es demencia, clásicamente, y confabulación. Demencia y confabulación. ¿Qué cosa es confabulación? Confabulación no viene a ser sino un trastorno de la memoria que se puede presentar en la demencia y en los cuadros orgánico-mentales, entre ellas en el Wernicke-Korsakoff, por el cual la persona, cuando hace un relato y presenta un olvido, un hueco de ese relato en donde no se acuerda, entonces esa parte lo rellena con algo inventado. A eso se llama confabulación. Yo, por ejemplo, hay un paciente que actualmente está hospitalizado con demencia, pero no alcohólica, que está cada rato confabulando. Y él nos cuenta pues que de joven, él con su esposa viajaron a visitar las pirámides de Egipto. Pero luego, conversando con la esposa,
La esposa me dice, doctor, eso es mentira, eso no es cierto. Nosotros hemos viajado, sí, a visitar las pirámides, pero las pirámides de los Mochica. Nunca hemos viajado a visitar las pirámides de Egipto. Entonces, ¿cómo se puede explicar que ese nombre Mochica, ¿no?, las pirámides de los Mochicas, que él no recordará, lo esté reemplazando por un nombre más fácilmente recordable? Eso es pues un fenómeno de confabulación. Está confabulando, ¿correcto? Entonces hay en la encefalopatía confusión, falta de atención, un delirio, hipocinesia, hay una marcha tápsica, hay nistagmus, ¿no?, y la parálisis de la mirada conjugada. En cambio, en la psicosis de Korsakoff ya hemos dicho la confabulación, que es el criterio clave del diagnóstico, ya hemos explicado, la incapacidad para aprender o fijar información, o sea, para retener, la memoria comprometida, la apatía y la amnesia, ¿no? Básicamente es más anterógrada que retrógrada. Todo esto son los síntomas que explica debido pues al déficit de tiamina, ¿no?, el déficit nutricional de estas personas. Otras complicaciones por el consumo de alcohol, la polineuropatía, hay pues debilidad, atrofia muscular, bilaterales, afectando ambas piernas, hay hiperpatía, y es por desmielinización segmentaria, ¿no? O sea, la mielina se produce por estimulado por una serie de vitaminas del complejo B. Entre ellas también se menciona la vitamina C. Entonces, en ausencia de estos estados de desnutrición crónica reverberante por el consumo de alcohol, se puede presentar desmielinizaciones, ¿no? La pelagra, también los alcohólicos crónicos pueden llegar a pelagra, recordemos las 4 Ds de la pelagra, ¿no?, caracterizado por demencia, diarrea, dermatitis y deceso o muerte, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora entonces la cocaína, ¿no? La cocaína es una droga estimulante, es un potente simpático mimético periférico, o sea, estimula el sistema noradrenérgico. Pero una cosa que es importante tener en cuenta con estas drogas es, ¿y por qué la persona, les planteo, ¿no? O sea, no es común que la persona comience a consumir cocaína o marihuana de entrada, de inicio. Generalmente la persona comienza a consumir alcohol. Pasan años y después se da cuenta la persona que hace tolerancia al alcohol, que necesita algo más, le queda corto. Entonces comienza a consumir marihuana, le agrega marihuana al alcohol. Después queda corto la marihuana y entonces comienza a pedir otra cosa más fuerte y ya le mete cocaína. Después pasta básica, y ya comienza a hacer una serie de combinaciones, ¿no? Para ese estadio, ya cuando llegue a esos estadios, ya pues está ya demenciado y francamente deteriorado. Se sabe hoy día, de acuerdo a la teoría biológica, que las personas consumen drogas básicamente porque su cerebro tiene un hambre de dopamina. El alcohol, la cocaína, la marihuana lo que hacen es proveer dopamina, uno más que otro. Esto nos hace recordar mucho cuando los niños entre los 3 y 6 años, recuerden que los niños se vuelven pues comienzan a devorar cuanto dulce encuentran, ¿no? Y trae muchos problemas, se les pica los dientes, cada rato tienen que ir al odontólogo, en fin. Bueno, pero tiene una razón, porque justamente entre los 3 y 6 años de edad, el cerebro está creciendo más. Crece casi el 80% del tamaño definitivo, y ahí es cuando necesita toneladas de glucosa, de azúcar, como combustible para ese crecimiento cerebral y para esa arborización sináptica. Del mismo modo, claro, desde un punto de vista patológico, las personas adictas necesitan dopamina, que le provee poco el alcohol, le provee un poco más la marihuana y mucho más la cocaína, la pasta y el crack. La prevalencia en el Perú es de 34%, y recordemos que en realidad existen dos tipos de dependencia, no solo a la cocaína, sino a cualquier droga. La dependencia física, que es el acto de consumir, o sea, la persona comienza a hacer conductas para conseguir la droga, robar, sustraer, pedir prestado, pedir empeñado, ¿no?
y ir a comprar, escaparse de madrugada, y Dios sabía dónde, a consumir, ¿no? A buscar. Y la dependencia psicológica o apetencia es lo que los americanos llaman el craving, ¿no? O sea, eso que a la persona pues le pica el diente, ¿no? Por meterse un trago, meterse un cigarro de cocaína, de marihuana, en fin, qué sé yo. Siguiente, por favor. Muy bien. La intoxicación a cocaína va a depender de las dosis que se consume, ¿no? Entonces, a dosis bajas, al ser un simpático mimético, va a producir vasoconstricción, es un potente hipertensor, cuidado. Es muy frecuente personas con hipertensión o con trastornos o discrasias sanguíneas que presenten infartos, ¿no? Infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Pero eso va a depender de la dosis, ¿no? Entonces, hay vasoconstricción, hipertensión, taquicardia, midriasis, o sea, una dilatación de la pupila. A dosis altas va a haber un aumento severo de la hipertensión, así en crisis hipertensivas severas, con una taquicardia, con hipertermia, con rubor, puede haber cianosis, porque aunque aumenta la presión, lo irónico de la cocaína es que, perfecto, aumenta la presión vascular, pero produce vasoespasmo, vasoconstricción de las arteriolas periféricas, dolor torácico, mareos, náuseas, vómitos. En el caso de la intoxicación grave es pues cuando ya se consume PVC a toneladas, ¿no? O sea, en cantidades industriales, o logran el crack, que es una cocaína inyectable, ¿no? Ya ahí hay crisis tónico-clónicas, hemorragias vasculares, infartos, insuficiencia respiratoria, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hipertermia maligna. Siguiente. Bueno, complicaciones va a depender evidentemente. La cocaína pues es un preparado, ¿no? Del cual se mezcla o es extraído el compuesto activo pues con una serie de sustancias que son pues extremadamente destructivas para las vías respiratorias, ¿no? Producen obstrucción nasal, congestión nasal, ulceración nasal, tumefacción de las vías orofaringias, ¿no? Igual puede producir abscesos, flemones, tétanos, tromboflebitis y hepatitis cuando se administran por vía parenteral o comparten las jeringas, ¿no? El crack no viene a ser sino la cocaína químicamente pura, correcto, por eso es muy caro y por eso muy poco se produce. A lo más que se produce en el Perú es la pasta, correcto, pero el crack no, es muy caro y puede producir muchas más complicaciones, ¿no? Fibrosis, enfisema pulmonar, especialmente en personas ya que tienen algún tiempo consumiendo, por la gran fibrosis, por la gran destrucción de fibras elásticas, de fibras de elastina en el pulmón, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de los efectos psicológicos a dosis bajas, básicamente hay euforia, hay una sensación de aumento de la fuerza física, se sienten inteligentes, se sienten más capaces, hay una sensación reducida a la fatiga, hay una disminución del apetito y hay una aparición de sensaciones placenteras, ¿no? O sea, el cocainómano, el adicto, a dosis bajas, cuando se ha metido esta sustancia, siente pues una sensación placentera. A dosis altas, en cambio, ya comienzan a presentar desorganización conductual, agitación, ansiedad, psicosis, ¿no? Alucinaciones, bruxismo. Generalmente las alucinaciones típicas que presentan los adictos a cocaína son alucinaciones táctiles o senestopáticas, por los cuales el cocainómano siente pues que están entrando por sus venas, por sus arterias, gusanos, culebras, ¿no? Están trepando, musarañas, insectos, ¿no? Hay insomnio, no duermen. Hay una baja de peso, la cocaína es hiporéxica, baja el apetito. En realidad todas las drogas bajan el consumo bajan el apetito. La droga que produce más ánimo paranoide, o sea, más agresividad, con más irritabilidad, es la cocaína. Correcto. Los cocainómanos, los adictos a cocaína son muy agresivos, muy irritables y se vuelven paranoides en su ánimo, ¿no? Beligerantes, irritables. Siguiente. Muy bien, en cambio, la cocaína también puede producir psicosis paranoide, ¿no? O sea, presenta síntomas psicóticos esquizofreniformes, pero que no son esquizofrenia, ¿no? Con ideas delusivas de persecución, de referencia, y hemos dicho la habilidad emocional, o sea, se ponen a llorar de un momento a otro o a reír de un momento a otro y luego pasa.
Hay alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, que es lo más frecuente. Hay una agresividad, se vuelven extremadamente agresivos, paranoides, agitados. Y bueno, los síntomas desaparecen pues a los días o semanas de abstinencia, ¿no? Siguiente. Muy bien, en cuanto al cannabis, el cannabis es pues la marihuana. Esta es una droga que se vino del Medio Oriente, de Afganistán, Pakistán, ¿no?, al Perú, y como se ha adaptado al clima, entonces también en los Andes se siembra. Esta es una planta original del Himalaya, de los Himalaya. La cocaína, ¿no?, en cambio la coca, ¿no?, en cambio es una planta natural de los Andes, que hasta donde no se ha adaptado bien a los Himalaya. La marihuana, la cannabis sativa, sí se ha adaptado mejor a los Andes. La cannabis sativa, o sea, esta plantita tiene alrededor entre 10 a 15 sustancias psicoactivas, pero de ellas la que es más responsable de los efectos conocidos como adicción a la cocaína es la tetrahidrocannabinol, ¿no?, la delta 9 tetrahidrocannabinol, de la cual el hashish o hash es el concentrado, es el tetrahidrocannabinol químicamente puro, ¿correcto? Generalmente hay que decir que esta droga se considera la menos adictiva de todos los psicoactivos, eso sí hay que decir, pero eso no quiere decir de que sea la más beneficiosa, todo lo contrario, es igual de perjudicial y embrutecedora como la cocaína o el alcohol. O sea, eso que dice Bailey, ¿no?, que es un hincha pues de la marihuana, eso no es cierto. Solo ver nomás su conducta, cómo ha cambiado en los últimos años la conducta de este animador, para darse cuenta que la marihuana ya le está pasando factura, ¿no? Una cosa que se decía sobre el cannabis es que puede precipitar psicosis, sí. Se ha visto personas que tienen la carga genética de la esquizofrenia y que no habían hecho la enfermedad y que luego se habían vuelto adictos o consumidores de marihuana. Entonces parece ser que el cannabis activa esos genes de la esquizofrenia y hacían esquizofrenia, síntomas psicóticos de matiz esquizofreniforme. Se pensó en un momento que era pues una esquizofrenia debido a marihuana. No, no es así, sino que es la marihuana, la noxa, el estrés, que activa un gen que ya existe en esa persona y hace que la enfermedad de la esquizofrenia se presente, ¿no? Siguiente. Bueno, los efectos comienzan a los segundos o minutos después de fumar, alcanzan un pico a la media hora, desaparecen a las 4 o 5 horas en realidad, pero los efectos pueden durar hasta 12 horas, ¿no? Siguiente. Bueno, los efectos físicos, básicamente taquicardia, dosis dependiente, ¿no? La persona siente una gran palpitación, hay las conjuntivas inyectadas, congestionadas, la boca seca, o sea, efectos tienen efectos anticolinérgicos, ¿no? La marihuana también produce efectos anticolinérgicos, aumenta el apetito, a diferencia de la cocaína que más bien baja el apetito. No afecta el tamaño reflejo pupilar, no produce ni miosis ni midriasis, no afecta tampoco la presión arterial, los reflejos osteotendinosos o inducen hipertermia, que sí produce la cocaína. En cambio, el uso prolongado sí puede producir hiperreactividad bronquial, ¿no? Asma, bronquitis, infertilidad, más en hombres que en mujeres. Y se sabe que cuando se mezcla con tabaco hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer, especialmente cáncer de próstata en los hombres y cáncer de mama en las mujeres. Y de ovario. Siguiente. En cuanto a los efectos psicológicos, generalmente el consumo de marihuana produce ansiedad inicial, pero después viene una fase de relajación, de euforia, de éxtasis, ese es el término, éxtasis, ¿no? El adicto a marihuana, pues, cuando te relata, pues, doctor, yo cuando me meto mi cigarro, estoy pues flotando, me siento pues lo máximo, me siento feliz, ¿no? Que estoy, ¿no?, volando, ¿no? Así te dicen, ¿no? Y lo que sí se produce es una mayor sensibilidad a los estímulos externos, ¿no? Los adictos o a la marihuana que están en un consumo agudo ven los colores y las luces más brillantes, ¿no? Ven los tonos más con más claridad,
¿no? Eso es lo que se conoce como estados alternos de la conciencia. La marihuana induce los estados alternos de conciencia, por eso es que muchos artistas, pintores, músicos, arquitectos, ¿no? Recurren a esta droga para crear. Comienzan a ver imágenes, luces, más brillo, ven las cosas con más brillantez, con más claridad, ¿no? Y por eso esta droga es apreciada pues por los artistas, ¿no? Estas personas perciben pues que el tiempo transcurre más lento y hay una elevación, ¿no? Elevación o éxtasis, ¿no? Que es un estado alterno de conciencia. Eso es lo que tienen ustedes que aprender de acá, ¿no? Están una sedación peculiar, pero con un poco más de inquietud y de disfrute. Están eufóricos, felices, ¿no? En ese estado de conciencia, ¿no?